Bienvenidos a su asignatura de lenguaje, segundo grado. Este día aprenderemos sobre los textos de información del aula o textos de ambientación del aula. Son carteles que contienen información importante de las actividades del aula y nos sirven para tener información de eventos, hechos o situaciones que están ocurriendo en nuestra aula. Características de los textos de ambientación del aula. Número 1. Debe incluir información sobre un tema o asignatura. Es importante que cada texto de ambientación del aula o cartel, lo primero que se pueda observar es un tema del que se habla o la asignatura. Número 2. Deben ser limpios, ordenados y usar dibujos. Número 3. Deben colocar tema o asignatura. Acá tenemos algunos ejemplos que cumplen con esos requisitos. Por ejemplo, el cartel de asistencia tiene un tema, tiene dibujos, es limpio, ordenado. También el cartel o texto de ambientación del aula de los cumpleaños. Tiene un tema, tiene dibujos, es limpio, ordenado, usa colores. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, las palabras de cortesía. Tiene un tema, usa dibujos, es ordenado, limpio. El siguiente ejemplo, nuestra rutina. Tiene un tema, tiene letras, es ordenado, usa dibujos, usa colores. Acá tenemos otros ejemplos, el calendario y carteles, por ejemplo, de bienvenidos. Cumplen con las características de los textos de ambientación del aula. La actividad número 1 nos pide escribir un texto de ambientación del aula o un cartel del aula. Podemos usar los ejemplos anteriores y realizar nuestro propio texto de ambientación del aula, dibujarlo en el recuadro y colorearlo muy bonito. La actividad número 2 nos dice, explica cómo nos sirven los textos de ambientación del aula. Nos sirven para tener información de eventos o situaciones que se están dando en el aula. Por ejemplo, el cartel de cumpleañeros o el cartel del calendario nos sirve para tener información de qué cumpleañeros son ese mes o en qué día de la semana nos encontramos en el caso del calendario. Tienes que escribir en la actividad número 2, en el recuadro, tienes que escribir para qué nos sirven los textos de ambientación del aula. Es decir, nos sirven para tener información de las situaciones que están ocurriendo en el aula. Actividad número 3. Realiza un texto de ambientación del aula que contenga un horario de limpieza. Aquí a la par tenemos unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un horario de limpieza de lunes a viernes y las horas y a quién le toca qué día. Este es un ejemplo. Tú puedes crear tu propio horario y realizarlo en el recuadro de la actividad número 3. En la actividad número 4 nos pide, realiza un texto de ambientación del aula para la asignatura de Biblia. Adentro de este recuadro lo debes realizar. Recuerda cumplir con las características, que tenga un tema, puedes escribir cartel de Biblia o escribir solo Biblia como asignatura o tema. Usar dibujos,
usar colores y que sea limpio y ordenado. Acá tenemos un ejemplo que dice Jesús ama a los niños. Tú puedes hacer tu propio texto de ambientación del aula de la asignatura de Biblia. Por ejemplo, Jesús me ama. Sigamos a Jesús. Ven a la iglesia, aprendamos de Jesús. O algo por el estilo. Tienes que usar tu creatividad y hacer tu propio texto de ambientación del aula. También puedes colocar un versículo y colocarle unos dibujitos muy bonitos. Y nos despedimos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención.